Saludo a todos los hermanos de la Iglesia Restaurando Vida. Yo soy Víctor Moniró, amigo del pastor Juan Esteban, compañero de batalla, de misiones, de ministerio por muchos años. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de mantener una amistad duradera y muy fructífera, sirviéndole al Señor. Él me pidió en esta ocasión que compartiera con ustedes un breve mensaje. Me habló de que de algunos 5 minutos voy a tratar a ver si puedo lograr esa meta. Entonces, para avanzar y no perder más tiempo, me gustaría invitarles que ustedes vayan a la palabra de Dios en el libro de Crónicas, capítulo 14. Y mientras lo van buscando, vamos a pedir también la dirección de nuestro Dios para que este mensaje sea edificación y Él sea glorificado también a través de Él y que nos bendiga, Señor, a través de su palabra. Entonces, en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, segundo libro de Crónicas, capítulo 14, se narra la historia de uno de los reyes de Israel de Judá o Israel del sur. Había un rey llamado Asa, y Asa, dentro de todos los reyes que existieron en ese periodo, fue considerado uno de los reyes buenos, o sea, un rey que le temió a Dios. Y entonces vamos a leer un poquito entonces sobre Asa y empezamos entonces en el versículo 14 y dice la palabra de Dios así. Dice, y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1 millón de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, o sea, el rey de Israel Asa, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Este es el panorama. Asa era un rey de Israel y había un enemigo que se llama Sera, etíope, con un ejército de 1 millón de soldados. Y no solamente 1 millón de soldados, sino que también tenía 300 carros. Y mire, hermano, en, en la vida uno se enfrenta a muchos obstáculos, a muchos retos que a nuestros ojos son gigantes y superpoderosos. Y no solamente a nuestros ojos, porque nosotros a veces vemos una realidad. Y es que sí, a veces nosotros nos enfrentamos a desafíos, a retos que son muy poderosos, que son gigantes frente a nosotros. El ejército de Sera era de 1 millón de hombres, 1 millón de hombres con 300 carros. Miren los carros como los tanques de guerra ahora en la actualidad, o como una marina, con barcos de esos poderosos, con cañones. Antes, en esa era, se medía el poderío de un ejército por la cantidad de personas, la cantidad de caballos, la cantidad de carros, la cantidad de escudos, la cantidad de lanzas. Entonces, este era un ejército poderoso versus, o sea, frente al ejército del rey Asa, que contaba con 580.000 hombres. O sea, una diferencia, prácticamente le doblaba la cantidad. Y no solamente le doblaba, agréguele a eso que tenía 300 carros también. Y esto lo sabemos porque si usted lee en ese mismo capítulo, el versículo 8, usted va a ver que ahí desglosa que Asa tenía un ejército aproximadamente de 580.000 personas y se va a enfrentar entonces una guerra que él no empezó, sino que vino el enemigo a atacarle con un ejército de 1 millón de guerreros.
Seguimos entonces nuestra lectura. Dice ya a la altura del versículo 11, acabamos de leer el 9 y el 10, dice el 11, y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Fíjese usted, mire qué oración. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerza. Apunte eso, hermano, porque yo estoy seguro que en algún momento de su vida, porque la vida es así, usted se va a encontrar con esos tipos de situaciones en donde verdaderamente usted está en una desventaja frente al enemigo. Tal vez tú estás enfermo y entonces tú estás compitiendo contra los que están sanos. El que está enfermo está en desventaja versus el que está sano. Tal vez usted es pobre y se encuentra en una situación donde usted tiene una lucha, una contienda, un enfrentamiento contra alguien que es rico. Usted está en desventaja. Tal vez tú eres menos educado, no has tenido la oportunidad de ir a una gran universidad o un gran colegio. Tú te has educado en un sistema público con carencias. Estás en desventaja. Estás en desventaja. Tal vez tú no has sido agraciado con mucha belleza. Tal vez tú no eres lindo y estás compitiendo contra otros o otras que tienen mucha belleza. Entonces, hay veces, hermano, que nosotros ciertamente, no es porque lo vemos así, ciertamente nos encontramos en desventaja. Pero ¿sabes algo? Ese texto me está diciendo que para Dios no hay diferencia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo número 29, dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y yo no sé si usted ha prestado atención a ese texto o lo he escuchado anteriormente. Dice la palabra de Dios en Isaías que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Si usted tiene conocimiento básico de matemática, usted sabe que es imposible usted multiplicar por cero y que le dé un resultado mayor. O sea, la multiplicación de un número por cero da cero siempre. Porque lo que estamos tratando de multiplicar, nada. Y la palabra de Dios dice que Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. O sea que aún una persona sin tener fuerza, dice la palabra de Dios que de forma milagrosa, porque no tiene explicación científica, Él puede multiplicar tus fuerzas, aunque tú no tengas ninguna. Sí, nosotros a veces nos enfrentamos a situaciones donde verdaderamente estamos en desventaja. Seguimos leyendo nuestro texto, porque la oración no se queda ahí. Luego Asa sigue continuando diciendo, dice, ayúdanos, oh Jehová nuestro Dios, Dios nuestro, porque en ti, ahí que está la clave, en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca el hombre contra ti. Que no prevalezca el hombre contra ti. Mire, hermano, a mí me encantaría seguir, porque yo disfruto compartir la palabra de Dios. Y estos textos
a mí me encantan estas historias bíblicas, que debemos meditar en ellas, porque a veces nosotros vivimos en una nublación espiritual y no entendemos la magnitud de la fuerza, el poderío y el amor que Dios tiene por sus hijos. A veces simplemente lo que nosotros tenemos que saber orar y pedir con fe. Dice el versículo 12, perdón, dice así: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y le tomaron muy gran botín. Reflexión, hermano, para concluir, que ya me he pasado por mucho de tiempo. Mira, hermano, no importa tu condición. Dios te está diciendo que no importa tu condición, no importa tu fuerza, para Él no hay diferencia. Ahora, Dios no te está diciendo en el texto que no te esfuerces. Eso no es lo que dice el texto. Asa fue a la guerra. Asa fue y peleó en la guerra. Dice la palabra de Dios que el caballo se prepara para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Así dice en Proverbios. El caballo se alista y se prepara para la batalla, pero Dios da la victoria. Entonces usted tiene que prepararse. Tiene que estudiar, estudie. Tiene que trabajar, trabaje. Tiene que ir a la reunión, vaya. Tiene que ir a enfrentarlo, enfréntelo. Porque Asa lo enfrentó, pero puso su confianza en Jehová de los ejércitos. Entonces hay que trabajar. Así que, hermano, que cuando te encuentres en una situación de desventaja, recuerda orar así, como dice Asa. Vamos nuevamente a su palabra para concluir y leamos el versículo 11. Y dice así que debemos de orar. Y clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerza. Mi hermano, Dios te bendiga. Aún en tu debilidad, aún cuando tú no tienes fuerza, recuérdate que para Dios no hay diferencia. No hay diferencia alguna. Él es el que da la victoria. Que Dios te bendiga.